de 42 unidades Bethesda. Había ya recibido 2 CITIs fallidas y la última había sido hace 3 años y tenía, como muchos de nuestros pacientes, pues articulaciones dianas importantes. Una de ellas era una de la rodilla derecha, que era tan significativa que el paciente ya lo teníamos en silla de ruedas. En los últimos 6 meses, como ustedes pueden ver ahí, había tenido 15 sangrados, de los cuales 10 habían sido en esa rodilla derecha. Habíamos intentado para tratar de frenar ese ciclo de sangrados una radiosinoviortesis que no fue efectiva y entonces en conjunto con todo el equipo decidimos plantear una sinoviortesis quirúrgica, que nuevamente es uno de los grandes retos, el contexto del paciente hemofílico con inhibidores ante la cirugía. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que tener un planteamiento muy adecuado y muy claro para prevenir el riesgo de mortalidad que tienen estos pacientes en el contexto quirúrgico. A pesar de que hay múltiples guías y hay múltiples estudios que han clasificado las cirugías de los pacientes en la hemofilia como cirugías menores y cirugías mayores, a mí me parece que esta frase que me encontré define lo que nosotros sentimos cuando nos enfrentamos al paciente con inhibidor en el escenario quirúrgico, y es que definitivamente cualquier tipo de intervención quirúrgica en un paciente con inhibidores es impredecible. Ya lo dijimos, hay de un 10 a un 20% de estos pacientes que puede ser que no respondan al uso de los agentes bypassiantes. Entonces, ¿cuál agente bypassiante utilizo y a qué dosis? La efectividad de los agentes bypassiantes en el manejo de los sangrados y en el manejo de la terapia profiláctica ya ha sido establecido por múltiples estudios prospectivos, randomizados, como el estudio PROOF, el estudio PROFAVE, el estudio del factor 7, pero realmente nunca se ha diseñado un estudio que valore específicamente su uso en el contexto quirúrgico de estos pacientes. No hay suficientes datos para poder establecer una comparación de cuál de los 2 agentes bypassiantes va a ser más efectivo, ¿verdad? Y tampoco hay suficientes datos para establecer alguna normativa que nos guíe en cuanto a su selección. Definitivamente, una de las cosas que nos va a ayudar es el conocimiento previo de cómo responde este paciente a los sangrados anteriores, ¿verdad? En el caso de las cirugías menores, algo que también nos puede ayudar es saber cuál es el título del inhibidor. Entonces, a pesar de que no hay evidencia con respecto a esto, aquellos pacientes que tienen un título bajo y que son bajos respondedores, podríamos plantear el uso de altas dosis de factor 8 utilizando la fórmula que ustedes quieran para calcularlo. Pero teniendo en cuenta que si decidimos utilizar esta línea de tratamiento, hay que tener una monitorización muy intensiva y prácticamente diaria de estos pacientes, monitorizando el título del inhibidor y la respuesta al tratamiento. Porque en el momento en que el inhibidor suba o la respuesta no sea adecuada, tenemos que cambiar el paciente a los agentes bypassiantes. En el caso de que tenga un alto título o que sea un alto respondedor, pues obviamente no hay ninguna duda de que lo que utilizaríamos son agentes bypassiantes. La siguiente, por favor. Estas son las dosificaciones recomendadas, que en el caso del complejo protrombínico básicamente lo que se recomienda es utilizar dosis entre 50 y 100 cada 8 a 12 horas sin que excedamos más de 200 unidades por kilogramo por día. Se inicia antes de la cirugía y generalmente se instaura en un rango de 3 a 7 días dependiendo del tipo de cirugía que esté planeado. En el caso del factor 7 se utilizan dosis de 90 a 120 microgramos por kilogramo con un bolo inicial previo a la cirugía y de ahí lo vamos dosificando cada 2 a 3 horas por 24 horas y posteriormente vamos alargando la dosificación. Existe un debate sobre la dosis del bolo inicial que tenemos que utilizar en la población pediátrica, por lo mismo que les dije, ¿verdad? Que ellos tienen un 50% de aclaramiento mayor. Alguna gente dice que hay que utilizar 180, otra gente 150 y otra gente la dosis supramáxima de 270. Pero sí lo que se ha visto es que en el caso del factor 7 lo que se prefiere es la dosificación en bolo antes que la infusión continua. En la cirugía mayor, pues obviamente no hay ninguna duda. Aquí ni siquiera tomamos en cuenta el título del inhibidor, sino que simplemente utilizamos agentes bypassiantes.
Como les dije anteriormente, realmente no existe ningún estudio que nos ayude a seleccionar cuál es el agente bypassante que vamos a utilizar, más que el conocimiento previo que tenemos de cómo se comporta nuestro paciente ante el sangrado y cómo responde entre estos agentes bypassantes. Se intentó en algún momento con los estudios de generación de trombina poder establecer la eficacia de la hemostasia de estos agentes en los pacientes en el contexto quirúrgico. Sin embargo, hasta ahorita los resultados han sido desalentadores. Mucho de la selección se va a basar en la edad del paciente, si está en ese momento en ITI o no, y obviamente la respuesta que haya tenido al tratamiento. Entonces la decisión hay que individualizarla y valorar los riesgos. Las recomendaciones establecen, si ustedes se fijan, la misma dosificación. Lo único que cambia en el caso del complejo protrombínico es que lo acerca a cada 6 horas y obviamente la duración del tratamiento va a ser mayor por un mínimo de 2 semanas. Y en el caso del factor 7 recombinante, lo que se establece es que el bolo inicial en los niños tiene que ser más alto y obviamente la duración por 2 semanas. Ahora, ¿cómo valoramos que lo que estamos haciendo está siendo eficaz? Y cómo valoramos que si tenemos que cambiar el tipo de tratamiento que estamos utilizando. Las guías de la Federación Mundial de Hemofilia establecen qué es lo que se considera como adecuado de hemostasia en el contexto quirúrgico. Sin embargo, si ustedes la leen, ¿verdad? Y lo interesante de esto es que cuando uno revisa la literatura, lo que los hematólogos consideramos como una excelente hemostasia muchas veces no es lo que el cirujano considera como una excelente hemostasia, ¿verdad? Hay mucha diversidad en esto. Entonces yo pienso que al final se resume en todo lo que les he venido diciendo y es en el monitoreo clínico que tengamos del paciente, o sea, en el seguimiento de qué tanto sangrado está presentando o no en las bolsas recolectoras, cuánto desciende la hemoglobina en forma diaria, ¿verdad? Y cómo se va comportando ese paciente. ¿Cuál es el evento adverso más común que se ha determinado en este tipo de pacientes y si tenemos que considerar o no el uso de tromboprofilaxis? Entonces, en la literatura lo que ha descrito es que el evento adverso más común es trombosis y ha habido trombosis con ambos, o sea, tanto con el uso de complejo protrombínico como con el uso con factor 7. Lo que sí se ha visto es que este contexto, la trombosis, viene en un contexto asociado a otros factores de riesgos cardiovasculares, o sea, son pacientes diabéticos, hipertensos, dislipidémicos, obesos, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es valorar a nuestro paciente y si vemos que tiene un contexto de muy alto riesgo, tal vez sería una medida muy acertada utilizar una dosis mínima requerida y monitorizarlo para ver si tiene una respuesta adecuada. Tenemos que monitorizar también los marcadores para ver si hay datos de trombosis y no se recomienda el uso profiláctico de antiagregantes plaquetarios porque les aumenta significativamente el riesgo de un sangrado que pueda amenazar su vida. En los casos de alto riesgo siempre preferimos utilizar primero medidas mecánicas. Y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias, doctora. Y damos paso a la siguiente y última conferencia. Es el doctor Cristian Omar Ramos Peñafiel. El doctor Cristian Omar Ramos Peñafiel es médico hematólogo, adscrito al Servicio de Hematología del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Realizó su residencia y especialidad en el Hospital General y cuenta con amplia experiencia en servicio, donde fue profesor titular y jefe de servicio de hematología. Su trabajo se centra en el estudio de la leucemia linfoblástica aguda, por lo que ha colaborado en la elaboración de estudios con enfoque epidemiológico, así como de innovación en el área de la hematología publicados en revistas indexadas a nivel internacional. Doctor, gracias. Para corregir el currículum que envió el doctor Murillo, nunca he sido jefe de servicio. Gracias, doctor Murillo. Igual platicando con el doctor Murillo y con la doctora Adolfina, pues antes que nada, pues una disculpa por la siguiente presentación. Mi plática se basa en educación. Curiosamente, platicando igual con el doctor Carlos acerca de dónde colocarla, no hay dónde colocarla. Finalmente, en la mayor parte de los congresos es muy difícil colocar una plática de educación, inclusive en ASH, cuando ustedes se registran, hay un pequeño como aulas donde pueden tomar un curso de educación y está al lado del de estadística.
y curiosamente solamente son 10 personas las que admiten, y solamente durante el primer día en ASHA. Entonces es muy difícil encontrar una plática acerca de educación. Continuando con mi plática acerca de las aplicaciones en hematología, me gustaría que pudieran usar sus smartphones para que pudieran buscar 2 páginas. Una de ellas se llama Nearpod y la otra se llama Schoology. Finalmente, como es una presentación simultánea, yo creo que no vamos a poder ver en tiempo real cómo se aplica o cómo se utiliza, pero sí lo pueden ver en sus teléfonos. Más adelante pondremos la clave para que puedan acceder a algunas de las aplicaciones. Y la tercera acerca de mi plática, no salió el pollito. Mi pollito se tenía que decir y se dijo, esta plática nos va a servir dentro de 5 años, realmente. Digo, la aplicación que vamos a hacer ahorita es probablemente moderada, pero nos servirá mucho dentro de 5 años. Entonces mi plática es acerca de nuevas aplicaciones de la tecnología y cómo podemos aterrizarlo un poco acerca de la hematología. Un punto muy importante es, ¿qué es finalmente una app? Cuando nosotros utilizamos nuestros teléfonos es como utilizar un baticinturón o tener una caja de herramientas. Tenemos que saber para qué la queremos utilizar, porque muchas veces nuestro celular puede estar lleno de aplicaciones. Nuestra tablet puede estar llena de aplicaciones, inclusive aplicaciones duales, las cuales tienen la misma función. Pero curiosamente, más allá de los millennials, ahora tenemos algo diferente que se llama el prosumer. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos mismos generan la necesidad y ellos crean su propia tecnología. Uno de los ejemplos es uno de nuestros compañeros, el doctor Cabrera, que creó su aplicación Creer. Él tenía una necesidad de poder referir mujeres embarazadas con cáncer. ¿Cuál es la solución? Creas tu aplicación y tienes una red. Y eso se llaman prosumers. Y el punto importante de esto es que dentro de las nuevas tecnologías podemos tener muchas combinaciones, desde utilizar medios audiovisuales, pero el punto importante es hacia qué personas las vamos a dirigir. Son nuestros colegas, nuestros compañeros residentes, nuestros alumnos, nuestros estudiantes de medicina y finalmente qué herramientas vamos a utilizar para intentar transmitir ese conocimiento. Siempre cuando empiezas la maestría